San Juan Bosco, fundador de los salesianos y apóstol de la juventud, 31 de enero. Era Juan Bosco, pobre pastorcito, nacido en una aldea, en un caserío llamado Los Becchi, en el Piamonte, Italia, el 16 de agosto de 1815. 2 años tenía apenas cuando la providencia permitió que se quedara huérfano de padre. Pero le quedó una madre, Margarita Occhiena, que supo comprender los designios del Señor sobre el humilde vaquerito y adivinar su porvenir. Esto bastaría para la gloria de aquella mujer que, si bien analfabeta, puede ponerse por modelo de educadoras. A los 9 años de edad, Juanito tuvo un sueño. Se le apareció la Virgen Santísima y le mostró, en simbólicas escenas, su futura misión: transformar multitud de animales feroces en mansos corderitos. Inmediatamente dio comienzo el hijo de Margarita a su singular apostolado entre sus compañeritos, los zagalejos de la aldea. Se ejercita en juegos de prestigio y en acrobacias. Observa en ferias y mercados a los titiriteros de profesión. Los desafía en ocasiones para obligarles a no estorbar las funciones de la iglesia. Los vence y, consumado maestro en tan temprana edad, se vale de sus habilidades para enseñar el catecismo no solo a los pequeños, sino incluso a las personas mayores que le escuchan admiradas de sus dotes y embobadas con sus juegos. Preludia así su obra genial de los oratorios festivos. Dificultades y triunfos. Sus ardientes deseos de estudiar para llegar a ser sacerdote se ven obstaculizados por la pobreza de su familia y la oposición pertinaz e irreductible de su hermanastro Antonio. Con la gracia de Dios, vence todas las dificultades, aunque para ello tiene que abandonar su casa, ir sirviendo de amo en amo, ya en el campo, ya en la ciudad, ejercitándose en variedad de oficios como mozo de café, sastre, zapatero, herrero, etc. Después de 1000 peripecias, de una juventud pintoresca en sumo grado, en que las virtudes del joven estudiante y las genialidades del futuro conductor de juventudes constituyen una mezcla originalísima de incidentes dramáticos y graciosísimas anécdotas, logra entrar en el seminario. Allí se acrisolan sus virtudes y forma definitivamente su mente y su corazón para la misión sublime que el cielo le tiene confiada. Finalmente, el 5 de junio de 1841, sube por vez primera las gradas del altar. En aquella ocasión solemne, se deja oír la voz de su madre excepcional que le dice: «Juan, ya eres sacerdote. En lo sucesivo estarás más cerca de Jesucristo. Estoy segura de que todos los días rezarás por mí, esté viva o muerta. Esto me basta. En adelante piensa solamente en la salud de las almas y no te preocupes de mí». Oratorios festivos. Ya sacerdote, se traslada a vivir a Turín y en el convito o colegio para sacerdotes jóvenes se dedica con afán al estudio de las ciencias eclesiásticas, mientras completa su formación sacerdotal bajo la guía sabia, santa y experimentada de su confesor, el beato Cafazzo. Pero un incidente, al parecer de poca importancia, le pone frente por frente del campo de apostolado que soñara en su infancia: los niños. El 8 de diciembre de 1841, al ir a celebrar la Santa Misa, observa que el sacristán maltrata a un pobre muchacho que anda como desorientado por la sacristía. En el alma de don Bosco se levantó una ola de santa indignación y salió en defensa del jovencito, a quien dio allí mismo, al terminar la misa, la primera lección de catecismo, comenzada con una fervorosísima Ave María. Don Bosco no podía sufrir que se tratara mal a los niños. Su ideal era educarlos, instruirlos, ponerlos en condiciones de ganarse el sustento y ser útiles para sí y para la sociedad. Pero a la vez se daba cuenta de que el mundo está corrompido, de que la juventud abandonada y sin buena educación es la masa para todas las revoluciones del mañana. Y para salvar a toda esa juventud no veía el otro medio que el de la educación cristiana. Aquel primer grano de mostaza fructificó rápidamente
y se convirtió en poco tiempo en árbol frondoso. Bartolomé Garelli, que tal era el nombre del niño protegido por don Bosco, fue atrayendo a otros jovencitos, quienes al principio del año siguiente alcanzaron el centenar. Estaba fundada la gran obra de los oratorios festivos. Tendría que pasar por muchas dificultades. Se vería don Bosco tenido por loco y arrojado con sus muchachos de todas partes, hasta del prado al que se retiraba para divertir y educar a los niños. Pero al fin, con la protección de la Santísima Virgen, logró hallar en el pobre cobertizo alquilado a un tal señor Pinardi, la sede estable de su oratorio y de toda su obra maravillosa. Para ayudarle a cuidar de los niños pobres, don Bosco rogó a su madre que se trasladara a Turín a vivir con él en su humilde casita. Y aquella mujer ejemplar fuese a terminar sus días al lado del hijo apóstol. Una noche tempestuosa del año 1847 llamó a las puertas del oratorio un niño huérfano de padre y madre, desorientado en la oscuridad, mojado de pies a cabeza y desfallecido de hambre. Don Bosco mismo le preparó una cama prestándole su colchón. Madre Margarita le dio de cenar, le hizo rezar las oraciones, le dirigió un sencillo sermoncito y veló maternalmente su sueño. Aquel niño fue la piedra fundamental de los asilos para niños pobres. Los niños del oratorio festivo iban en aumento de día en día. Los asilados se hacían cada vez más numerosos. Para los primeros, don Bosco fundó otros oratorios en la ciudad de Turín. Para los segundos, dio comienzo a sus famosas escuelas profesionales. En un principio, estas fueron sumamente humildes y tuvieron por maestro al mismo don Bosco. Poco a poco fuéronse desarrollando hasta llegar a constituir una de las instituciones más geniales y admirables de caridad y educación de los tiempos modernos. Apostolado. Eran aquellos momentos adversos para la Iglesia. Los protestantes, la mala prensa y la política sectaria iban a una en atacar por doquiera a la nave de San Pedro. Don Bosco vio en sueños que la salvación habría de venir de la devoción al Santísimo Sacramento y a la Virgen María y de la sólida instrucción religiosa. En consecuencia, se dedicó con ahínco a escribir gran variedad de libros destinados a difundir estas devociones y a defender la fe del pueblo, y llegó a redactar más de un centenar, fundando en 1853 una preciosa publicación de obritas titulada Lecturas Católicas, que todavía hoy continúa difundiendo entre las clases humildes las verdades religiosas. Pero no tardó en atraerse, con su intrepidez apostólica, las iras de los herejes, quienes insidiosamente, ora con halagos, ora con amenazas y atentados contra su vida, trataron de hacerle desistir. Don Bosco no cedió y la divina providencia le salvó muchas veces la vida mediante la prodigiosa aparición de un perro gris que, arrojándose sobre los asesinos, los desarmaba y ponía en fuga. El secreto de los éxitos educativos de don Bosco lo constituye el llamado sistema preventivo, extendido hoy por todo el mundo, el cual se apoya y vale ante todo de la razón y de la religión para educar a los jóvenes. La más bella flor de este sistema, entre otras muchísimas, es el venerable jovencito Domingo Savio, quien, en menos de 3 años que vivió en el oratorio de don Bosco, alcanzó a sus 15 abriles las alturas de la perfección cristiana. La obra salesiana. El año 1859, animado el santo con la generosidad de que habían dado muestras algunos de sus muchachos, asistiendo a los atacados del cólera, intentó reunirlos en una familia religiosa, y tal fue la adhesión que le mostraron aquellos jóvenes que pudo formar con ellos la Sociedad Salesiana, llamada así porque la nueva congregación tomaba por modelo y patrono al dulcísimo obispo de Ginebra, San Francisco de Sales. Don Bosco solía repetir que todo cuanto hacía y todo cuanto habrían de hacer sus hijos espirituales, los salesianos, era debido a la protección de la Virgen Santísima invocada bajo el hermoso título de Auxiliadora de los cristianos. Y para mostrar su gratitud a esta Madre Celestial, ideó la construcción de un grandísimo templo en la ciudad de Turín.
Al colocarse la primera piedra de dicho templo, no tenía don Bosco más que 40 céntimos. 4 años después, quedaban terminadas las obras de la basílica y podía afirmar el santo: cada ladrillo de esta iglesia es una gracia de María Auxiliadora. Otro monumento levantado por don Bosco a la Virgen Santísima es el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora para la Educación de la Juventud Femenina, fundado en 1872. Su primera superiora fue la beata María Mazzarello. En su juventud y durante los primeros años de sacerdocio, había sentido San Juan Bosco ardientes anhelos de marchar a las misiones de infieles, mas no llevó a efecto tal deseo por obediencia a su director espiritual. Sin embargo, el Señor quiso que fuese misionero y gran misionero, si no personalmente, sí por lo menos por medio de sus hijos, los salesianos, y de las hijas de María Auxiliadora. En 1875 envió la primera expedición de apóstoles a la Argentina, guiados por el entonces joven sacerdote salesiano don Juan Cagliero, más tarde obispo y cardenal de la Santa Iglesia. A esta expedición siguieron otras muchas no tan solo para las Américas, sino para todas las partes del mundo. Para sostener tantas obras en favor de las almas, y en especial en bien de los niños pobres, emprendidas por don Bosco, el santo fundó una verdadera orden tercera a la que dio el nombre de Pía Unión de los Cooperadores Salesianos, y de la cual quiso ser primer miembro su santidad el Papa Pío IX, el gran amigo y consejero de don Bosco. Los cooperadores salesianos son seglares de ambos sexos que, con su prestación de espíritu, entusiasmo, oraciones y limosnas, apoyan y sostienen a la congregación salesiana. Milagros del Santo. El Señor favoreció con dones extraordinarios a San Juan Bosco, de tal suerte que con razón ha sido llamado el taumaturgo del siglo XIX, por el gran número de milagros que obró durante su vida. Las enfermedades huían, las contrariedades desaparecían, la muerte soltaba a su presa. Los prodigios se sucedían sin interrupción al conjuro de la bendición de María Auxiliadora impartida por don Bosco. Entre estos dones sobrenaturales brilló en él una clara visión de las conciencias de sus jóvenes hasta poderles asegurar con toda verdad, como lo demostraba con los hechos, que les leía los pecados en la frente. He aquí algunos de sus milagros. El año de Navidad de 1848, para suplir un olvido del sacristán, multiplicó las formas en el copón sin ostentación ni aparato alguno. A los que de ello le hablaban, se contentaba con responderles que mucho mayor milagro era la consagración de la hostia que su multiplicación. En 1849 confesó a un joven ya tenido por muerto y le dejó la conciencia en paz. En la fiesta de todos los santos del mismo año, realizó delante de muchos niños la famosa multiplicación de las castañas. Y poco tiempo después hizo el prodigio de multiplicar las nueces. José Morelli, alcalde de Casele, curó milagrosamente de una osificación gangrenosa al ser visitado por don Bosco. Otra curación milagrosa obró el santo en la persona de don Antonio Costa, senador del reino y banquero, que había prometido ayudar al oratorio. Hallándose dicho señor en los trances de la muerte cuando ya contaba 83 años de vida, adquirió rápidamente la salud con ocasión de una visita que recibió de don Bosco. El 3 de mayo de 1867, tomando las muletas de una pobre mujer de Caramagna y poniéndoselas sobre la espalda, después de haberla hecho rogar a Nuestra Señora, la mandó curada a su casa, diciéndole: «Anda y sé siempre muy devota de María Auxiliadora». En Frostdorf de Austria, curó instantáneamente a Enrique, conde de Chambord, hijo del duque de Berry, a quien toda la prensa daba ya por muerto. En Florencia, aquella señora que posteriormente fue llamada por los salesianos la buena mamá de Florencia, la marquesa Jerónima Ugoscioni Scherardi, obtuvo de don Bosco la milagrosa curación de su hijito, a quien los médicos habían dado ya por muerto. La fama de santidad que estos milagros expandían por doquier iba acrecentándose día a día,
y atraía hacia el santo a muchísimas personas, ávidas de que obrase en ellas alguno de aquellos milagros que oían referir. Son numerosos los testimonios de los que, verbalmente o por escrito, declararon que bastaba la presencia de don Bosco para infundir en su espíritu la calma y serenidad más perfectas. Compañero misterioso. A título de episodio interesante, vale la pena de mencionar a Gris, perro misterioso que aparecía al lado del santo cada vez que le amenazaba algún peligro y desaparecía cuando el peligro se había disipado. Era una tarde de 1852. Don Bosco regresaba solo a casa cuando de improviso vio dirigirse hacia él un enorme perro, que parecía un lobo, con el hocico largo y las orejas levantadas. Primero tuvo miedo, pero luego, imaginándose que el can le hacía fiestas, le acarició. La bestia le acompañó al oratorio hasta la misma puerta de casa y luego desapareció. No fue esta la única ocasión en que el misterioso perro acudía a prestar seguridad a don Bosco. Desde aquella noche, cuando, retenido por sus ocupaciones en la ciudad, don Bosco regresaba tarde a su casa, al atravesar los barrios peligrosos de Baldoco, aparecía el Gris y le custodiaba hasta que llegaba a casa. Por varias veces le salvó la vida. María Auxiliadora y don Bosco. ¿Quién es don Bosco? Repetidas veces, dice don Lemoyne, un biógrafo del santo, nos hemos encontrado en su compañía a vuelta de sus largos viajes. Mejor podríamos decir de sus peregrinaciones triunfales. En el año de 1883, don Bosco regresaba de París. Su paso por aquella grande y generosa nación había ocasionado indecible entusiasmo. El día en que llegó a su casa, a solas con los suyos, después de prolongado silencio, durante el cual parecía absorto en una idea, ¿quién es don Bosco?, exclamó con cierto gesto y mirada indefinibles. Don Bosco no es ni un santo, ni un sabio, ni un orador. Nada hay en su exterior como en su espíritu que merezca llamar la atención. Y no obstante, las muchedumbres se agolpan a su paso, las personas más ilustres, la nobleza más distinguida, los personajes más eminentes en las ciencias, la política, las armas, todos en fin se estiman dichosos de podérsele acercar, de hablar un instante con él que con frecuencia no sabe ni responder. Si supiesen quién es don Bosco, quedarían asombrados, confundidos quizá de haberle honrado tanto. Y recordaba cuando era niño y vivía sobre una pequeña colina, una humilde vivienda, y junto a ella un prado donde era un pobre aldeano mugriento e ignorante, que apacentaba 2 vacas. Este es don Bosco, un rústico grosero, nada más. Volvió enseguida el silencio, mas luego don Bosco, sin poder ocultar su emoción, saltándose las lágrimas a los ojos, y añadió: «Oh, qué buena es María». Y en verdad, la vida de don Bosco no se explica sin la intervención y asistencia continua de María Auxiliadora. El santo estaba convencido y afirmaba: «A ella es a quien debemos el éxito de nuestros trabajos. Ella es quien nos ha proporcionado los medios de edificar las más de 150 casas e iglesias en los que por año se atienden alrededor de 150,000 niños. Hemos marchado constantemente con su protección. Ella bendice a los que trabajan por la niñez y yo vivo reconociendo a todos los favores que nos concede». Fue la Virgen María quien, apareciéndosele en persona, le indicó que le edificara un templo en Baldoco, a las orillas de Turín, en el lugar mismo del martirio de San Adventor y San Octavio. Tratándose de dar título a esta nueva iglesia, preguntóle don Bosco al Papa Pío IX con qué nombre convendría honrar en ella a la Santísima Virgen. «La consagrarás a María Auxiliadora», contestó el Papa. Al mismo tiempo le bendijo y dio una donación que ayudó al pago del terreno. Cuando se comenzó la edificación, dice don Bosco, no tenía más que 40 céntimos. Esta deficiencia absoluta de medios sirvió para que de un modo más patente se manifestase la intervención de la Reina del Cielo,
quien así demostró cuánto le agradaba esta obra suscitada por ella como fuente de inagotables gracias. Bien lo evidencian las grandes bendiciones, los auxilios y milagros extraordinarios que se han obtenido y continúan obteniendo sus verdaderos devotos. Será creíble, la Basílica de María Auxiliadora ha edificado sin hacer una sola colecta. Un prolijo registro prueba que la cuantiosa suma de la edificación han sido ofrendas de personas de muchas ciudades que con ellas han manifestado su reconocimiento por una gracia o favor especial obtenido. Podría asegurarse, añade don Bosco, que cada piedra de este edificio es un signo de la bondad y del poder de la Reina del Cielo. Cuando se consagró el templo, todo lo necesario llegó en tan justo número que ni un solo objeto faltó, fue inútil ni vino sobrante. Parecía que una persona anduviera indicando a cada oferente lo que se necesitaba. Pero ¿cómo? Eran de diversas ciudades, provincias y países, a lo que Monseñor Guilardi exclamaba: no reconocer que los donantes de tantas y tan variadas ofrendas han sido movidos por el Espíritu de Dios, negar esto, sería como negar la luz del sol en pleno mediodía. Las últimas obras de don Bosco. Después de tantos trabajos capaces de consumir la vida de muchos hombres, don Bosco, sazonado estaba ya para trasladarse a la iglesia de los bienaventurados. Se arrecian sus enfermedades y padecimientos. Apagada su voz, disminuida su vista, débiles sus piernas, no se da reposo alguno. Escribe contestando los cientos de cartas que cada día recibe. Atiende el cuidado de sus casas. Atiende a quienes le visitan admirando su ejemplo, buscando su consejo e implorando milagros. 2 monumentales iglesias debían aún de servir como de coronación a sus obras. Dedicada la una en Turín, a San Juan Evangelista, que es digna de la memoria de Pío IX, a quien el propio don Bosco quiso honrar con ella. Y la otra en Roma, consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, como encargo del Papa León XIII en 1881. A don Bosco se confía la construcción, cuidado y administración y vencer toda suerte de obstáculos. El 14 de mayo de 1887 se consagró el templo al Sagrado Corazón de Jesús, que a los hijos de don Bosco ha de inspirar en los ejemplos y enseñanzas de su padre y maestro sobre la veneración, amor y obediencia al vicario de Cristo. Don Bosco, al ofrecer el santo sacrificio de la misa en el altar dedicado a María Auxiliadora, interrumpe con lágrimas varias veces su oración y recuerda que ella lo ha hecho todo. Enfermedad y muerte de don Bosco. Si bien las dolencias de don Bosco se habían acrecentado extraordinariamente y apenas parecía quedarle un soplo de vida, tan acostumbrados estaban todos a verle conservarse como por milagro y a sobrellevar sus padecimientos con sin igual serenidad y paciencia, que nadie presentía el próximo fin. Verdad es que mientras su cuerpo estaba deshecho, su espíritu se mantenía en perfecta lucidez. Los últimos días del padre y maestro de los niños fueron llenos de recomendaciones para sus salesianos, para sus muchachos. Más grande fue el dolor de los suyos y la solicitud que, temerosos de perderle, cuando en diciembre de 1887 advirtieron las señales de un próximo y tristísimo desenlace. Es rodeado de sus hijos salesianos, de los muchachos del oratorio. Muchos obispos y cardenales están al pendiente de su salud y le visitan. Las casas presentes en todo el mundo unen sus voces a numerosos conventos, monasterios y comunidades que ruegan por la salud de don Bosco. El 28 de enero, la hora final se aproxima. La respiración del enfermo se hace más dificultosa y nótase en él cierto estado soporoso. Al padre don Juan Bonetti, prefecto del oratorio, le encarga: di a mis hijos que los espero a todos en el paraíso. Insiste en recomendar la comunión frecuente y la devoción a la Santísima Virgen. A menudo besa un crucifijo e invoca a María Auxiliadora. El 29 de enero recibe por última vez la Santa Comunión. Está extenuado y pide a su secretario que cuando ya no pueda hablar, le sostenga la mano y recite la fórmula para bendecir a sus hijos. Él, mientras tanto,
pondrá la intención. En la tarde, repetidas veces exclama: hágase vuestra santa voluntad. Se le paraliza el lado derecho, no habla y queda en sopor. El 30 de enero sigue agravándose. La respiración es semejante a un gemido. Todos acompañan con oración estos momentos de dolor. El día 31 de enero, a las 2 menos cuarto de la mañana, don Bosco entra en agonía. El ilustrísimo señor Cagliero, primer obispo salesiano, dirige las oraciones propias de la iglesia para ofrecimiento del alma de don Bosco. A las 4:30, las campanas de la iglesia de María Auxiliadora tocaban el Ángelus. Un cuarto de hora después, don Bosco entregaba su alma a Dios. No tardaron los diarios y el telégrafo en difundir por todas partes tan dolorosa noticia. Todas las clases sociales, todas las edades y profesiones, hombres, mujeres y niños, magistrados y obreros, oficiales y soldados, sacerdotes, religiosos, acudían a recitar piadosos una oración ante los restos mortales de don Bosco, a recordarlo con tiernas lágrimas y algunas flores. 2 días no bastaron para que muchos fueran a despedirse del santo sacerdote. Sobre la tumba de los justos, dice el Señor, haré crecer las flores, y su memoria como perfume de incienso pasará querida y bendecida de generación en generación entre las gentes. San Juan Bosco fue beatificado en 1929 y canonizado en la Pascua de 1934 durante el pontificado de Pío XI. Para su canonización se presentaron 650 milagros obrados por su intercesión.